Ahí estamos grabando. Bueno, vamos a hacer la deducción, tratar de encontrar cuál es la relación que existe entre el momento torsor y las tensiones tangenciales que este momento torsor provoca. Es lo mismo que venimos haciendo en todas las solicitaciones anteriores. Así que ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar en perspectiva una barra cilíndrica de sección llena que va a tener aplicados dos momentos torsores, y a partir de ahí vamos a dibujar una serie de elementos que nos van a venir bien, obviamente, dibujar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Esto me lleva un tiempito dibujarlo, pero no es tanto tampoco, así que más o menos rápido lo vamos a ir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy dibujando? Lo que estoy dibujando es la barra y estoy caracterizando las dos secciones extremas, que es donde voy a tener aplicado, obviamente, mi momento torsor. Así que, ténganme un poquito de paciencia. Tengo acá, si bien tengo la última versión del AutoCAD, todavía no la manejo muy bien, así que me lleva un poquito de tiempo esto. Así que, muy bien. Bueno, ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hice acá? Dibujé esta barrita, dibujé las secciones extremas de la barra, y ahora sí voy a dibujar la propia barra para que me quede bien. Acá. Y acá tengo aplicada los momentos torsores. Muy bien. Entonces, este es el momento torsor, y este es el otro momento torsor. Bueno, y acá voy a ir marcando una serie de puntos que me van a interesar. Esta es la sección A, en principio. Esta es la sección A. Esta de acá es la sección B. Las dos secciones de los extremos. Este punto es vamos a ponerlo origen A. Es decir, el centro o el origen de la sección A. Este de acá es el origen o el centro de la sección B. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y lo que voy a hacer es, voy a marcar un punto dentro en el contorno de la sección, mejor dicho, a un radio A, que lo voy a llamar A para caracterizarlo directamente con esa sección. Si yo trazo una paralela por ese punto A al eje, ¿qué genero? Tengo la generatriz externa de este cilindro. Obviamente, donde corta a la sección B, tengo el punto B. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún problema con esto? Y si quieren, acá tenemos, esto es el radio R de esta barra. ¿Se entendió lo que hice? Chicos. Sí, está movida la cámara, creo. Está movida no se la ve cámara, muy bien. no sé por qué. Ahí está, a ver, ahí. Espera, a ver, ahí un minutito. Ahí está. Pero sí se entendió. Sí, ahí está. Ahora sí. A ver, ¿qué es lo que hice? Dibujé en una perspectiva o en una axonométrica la barra cilíndrica. Distingo las dos secciones de los extremos, a las cuales las llamamos A y B. Y distingo los puntos, el centro de A, que lo llamo OA, y el centro de B, que lo llamo OB. A su vez, a un punto cualquiera del contorno exterior de esta circunferencia, de la circunferencia en A, distingo un punto que lo llamo A porque es el único que voy a distinguir ahora, lo podría haber llamado A1, A2, A3, pero simplemente con A me alcanza porque es un punto cualquiera dentro, en el contorno de la sección A. Si yo por ese punto A trazo una paralela al eje, tengo una generatriz y se me crea la generatriz AB. A este punto que corta esa generatriz a la sección B la llamo B, porque estoy en la sección B. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le aplico los dos momentos torsores en los extremos. Esto se va a deformar.
Voy a asumir que la sección A está fija. En realidad van a girar una y la otra, pero si en vez de trabajar con los giros de cada sección, trabajo con el giro total que experimenta una sección respecto a la otra, la única que está rotando es B. Entonces B me va a pasar acá, por ejemplo. Y ahí voy a tener el punto B'. O sea que fíjense que la generatriz que originalmente era AB, ahora pasó a ser A', perdón, AB'. ¿Está bien? Es decir, la generatriz AB se transformó en la generatriz A'B'. No A'B', discúlpenme, la tengo con A'B', es AB'. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió lo que dice? Sí, sí. Bien. Ahora bien, fíjense que este radio OB tenía esta posición, pero ahora ocupa OB'. Este ángulo, yo voy a prolongar esto para que se vea mejor, ¿no? Esto yo lo prolongo. Este ángulo es lo que se conoce o se lo distingue con phi de x. ¿Está bien? Y a phi de x se lo conoce como ángulo de torsión. Y el ángulo de torsión, ¿qué representa? Representa el ángulo que giró una sección como consecuencia de la acción de las cargas exteriores. ¿Está bien? ¿Entendido hasta acá? Sí. Muy bien. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar dos secciones que ya no son las extremas de la barra. Voy a considerar dos secciones intermedias que a su vez van a estar separadas un diferencial de longitud. Es decir, voy a considerar dos secciones cerquita una de la otra. ¿Está bien? A todo esto, yo no les dije, pero es muy fácil visualizar que el eje de la barra coincide con el eje X. Y este es mi eje X. Entonces, dicho esto, voy a considerar un segundo que lo voy a hacer lo más paralelo posible. Dos secciones que acá no las voy a dibujar, no las voy a dibujar, simplemente las voy a indicar. Esta de acá. Ahí está. ¿En dónde? Que se ubican. La primera a una sección XN, que va a ser la sección M. La segunda, que va a ser a XN, que va a ser la ubicación de la sección N. Y desde acá hasta acá, tengo lo que sería un diferencial de X. O sea que XN va a ser igual a XM más un diferencial de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto aparecen dos secciones intermedias. La sección MM y la NN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, muy bien. Ahora, voy a trabajar con esas dos secciones. Pero en vez de trabajar con la circunferencia externa de la barra cilíndrica, voy a trabajar con una circunferencia interna
que se va a ubicar no a una distancia r, sino que se va a ubicar a una distancia r minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a querer hacer el desarrollo lo más general posible. En vez de trabajar con valores como r, que son conocidos, lo estoy haciendo para un valor r minúsculo cualquiera. Eso es. R es un valor determinado porque viene por la propia geometría de la barra, pero r chiquita no. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Me expliqué? ¿Mm? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, entonces, dicho esto, voy a hacer otro dibujito. Esto está, no sé por qué. ¿Quedó ahí? Muy bien. Entonces, voy a dibujar acá. Voy a dibujar acá. Vamos a hacer así. Este es el eje de la barra. Este es el eje de la barra. Muy bien. Acá ubico xm. Esto es el diferencial de x. Y acá ubico xl. Y ahora tomo un radio que por una cuestión de comodidad lo marco acá. ¿Mm? Y entonces me queda definida. Me quedó medio torcido. Ahí está, ahora sí. Una generatriz interna. ¿Mm? ¿Este punto cuál sería? Este punto sería el O sub m. Y este punto de acá sería el O sub n. Este punto es el punto m. Y este punto de acá es el punto n. Esta distancia es r y esta distancia es r. Es decir, que yo estoy trabajando con una generatriz interna. ¿Entendido? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, 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 sí. Bien, bueno, entonces, fíjense que yo acá tengo que el segmento MN es la generatriz interna sin deformar. ¿Sí? Bueno, si yo ahora aplico a esta barra los dos momentos torsores en los extremos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la sección M va a girar, pero esta va a girar otro ángulo distinto. Y va a girar un diferencial de ángulo. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, a ver, yo me voy a encontrar con que... Acá, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y acá también. Ahí. Muy bien. Entonces yo voy a tener acá. El punto M va a pasar a ocupar el punto M', el punto N con este ángulo que va a ser phi sub M. Este va a experimentar en realidad un phi sub M
y acá experimentará un diferencial de phi. O sea que el punto n pasará a ocupar n', pero en realidad su posición final es n segunda. ¿Quedó claro hasta ahí? O sea que la generatriz no es esta, la m'N', sino la generatriz Mn se transformó en la generatriz esta de acá, que es la m'N segunda. Entonces esta, y acá pongo, se transforma en la generatriz m'N segunda. ¿Quedó claro? ¿Y los ángulos cómo me quedan? ¿Los ángulos cómo me quedan? Me quedan que para la sección ángulo de torsión, sección M, acá tengo phi sub n, para la sección n tengo phi sub n, que es igual a phi sub m más un diferencial de phi. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Perdón, ¿por qué es n segunda? No, no entendí. ¿Cómo? No, ¿por qué es En n realidad, segunda? claro, porque vos fíjate que la sección M y la N no tienen por qué girar lo mismo. ¿Se entendió? La sección M, las secciones sufren giros relativos una respecto de la otra. Entonces no necesariamente tienen que experimentar el mismo giro. Al no experimentar el mismo giro, el giro de una sección es distinto al giro de la otra. Entonces, lo que sí yo puedo pensar es que, yo no sé si el giro de n va a ser más grande o más chico que el de n, pero sí lo que sí sé es que si son distintos, va a haber un diferencial de giro entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la separación entre ambas secciones es muy chiquitita. Y eso es lo que estoy poniendo en evidencia. Diferencial de phi podrá ser positivo o negativo, eso no interesa ahora. ¿Quedó claro? Sí, está bien, sí, gracias. Sí, es decir, a ver, es más simple de lo que uno... Vos imaginate que todas las secciones giran, ¿sí? En el caso más general posible, van a girar distintos ángulos. Y lo que estoy representando acá es justamente eso, que giran en distintos ángulos. Entonces, suponiendo que el giro en n es más grande que el giro en m, bueno, n para pasar a su posición final pasa primero por n', donde n' es paralelo a mn, si querés acá pongámoslo, nota, mn es paralelo a m'N', pero no es lo mismo que m'N segunda. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, bueno. Esta, entonces m'N segunda, es generatriz deformada. Ahora bien, imagínate, voy a hacer de esto, por lo que voy a definir ahora, una vista desde arriba. Es decir, que si yo lo veo desde arriba, me voy a encontrar con esto. Mirá. M, N. Cuando giran, imagínate que esta pasó a ocupar esta posición, y esta pasó a ocupar esta posición. Ahí está. Muy bien. ¿Se entiende? M, en una vista superior, pasó a ocupar esta posición M', y N pasó a ocupar N segunda. ¿Mm? Ahora bien,
Fíjense que esta generatriz y su tangente en M inicialmente forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y sin embargo, la tangente en M' y la generatriz M' n segunda forman un ángulo que ya no es de 90 grados, es este de acá, que lo voy a llamar alfa final. ¿Entendido hasta acá? Sí, sí. Bueno. Bien. Entonces, ahora fíjate, si yo hago esta cuenta, digo que alfa inicial menos alfa final, donde alfa inicial era 90 grados, menos alfa final, esto es una variación de ángulos. ¿Y ustedes recuerdan a qué lo denominábamos la variación del ángulo de dos direcciones cuando el ángulo inicial era de 90 grados? ¿A qué lo llamábamos? ¿Eh? No, la verdad que... La verdad que nada. Lo llamábamos distorsión. Recuerden que cuando yo les expliqué, les hice un breve raconto de lo que era el estado de formación. Le dije que un cuerpo, cuando se deformaba, sufría esencialmente tres cuestiones, que si uno los podía conocer, podía representar ese cuerpo totalmente deformado. Una es, los cuerpos cuando se deforman sufren variación de longitud entre los puntos que conforman ese cuerpo, variación del ángulo de las direcciones que forman originalmente ese cuerpo y cambios de volumen. Si uno pudiera conocer todas las infinitas variaciones de esos tres aspectos, puede representar el cuerpo totalmente deformado. Entonces, dentro de la variación de ángulo que experimentan dos direcciones, hay una particular en la cual, si el ángulo inicial era de 90 grados, la diferencia entre ese ángulo inicial y el ángulo final se la denomina distorsión. Fíjense que esto es una variación de ángulos, pero un poco sui generis, porque siempre la variación de algo es el estado final menos el estado inicial. Y acá estamos haciendo estado inicial menos estado final. ¿Entendido? Y a eso lo denominamos distorsión. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Dicho todo esto, habiendo dicho todo esto, ahora sí, ya estoy en condición, y habiendo hecho estos esquemas, que los voy a dejar un poquito, porque quiero que ustedes los tengan medio a mano, voy a tratar de dejarlos para a ver cómo hacerlo. Es decir, lamentablemente tenemos una sola camarita, pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo nos manejamos, a ver si se logra entender. Yo tengo que hacer esto, ahí, lo voy a poner un poquito más ahí. Y ahora esto de acá, que es lo que a mí me interesa, para que ustedes tengan en cuenta esto. Entonces, a ver, esto que ya lo había escrito, lo voy a repetir. Voy a llamar a phi m, lo voy a llamar porque es una sección cualquiera, phi de x. A phi n lo voy a llamar phi de x más un diferencial de phi de x. ¿Estamos de acuerdo? A el delta del ángulo entre n y m va a ser phi n menos phi m. Y esto es igual a diferencial de phi de x. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Ahora, fíjense, si yo tomo el arco, este arco de acá, n' segunda. Arco n' segunda.
Si yo lo miro desde el punto de vista de la sección, eso va a ser igual a el radio por diferencial de phi de x. ¿Es así? ¿Está bien? Pero yo también a este arco n', n segunda, lo puedo ver de la siguiente manera. A ver, fíjense, hay una cosa acá que le voy a volver a escribir, por más que ustedes ya lo saben, que la separación entre estas dos secciones era diferencial de x. ¿A qué va a ser igual también n' de n segunda a partir de esta función? Y esto de acá, que me olvidé ponerle, que era gamma. ¿A qué será igual también el arco n' de n segunda? ¿Eh? Mírenlo, el arco es este, n' n segunda. También acá en esta vista lo puedo ver, más allá de las tangentes con las que trabajé. Diferencial X por el seno de la distorsión. Sí, pero acordate que como estamos trabajando con ángulos muy chiquititos y con deformaciones y desplazamientos muy chiquitos, el seno del ángulo coincide con la tangente y a su vez también coincide con el propio ángulo. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Sí? ¿Coincidís conmigo? Sí, sí. Bien, entonces, fíjate que acá, ahora de esta figura, a ver, estoy viendo para que más o menos se vea, acá voy a tener que esto, en definitiva, es gamma por diferencial de x. Por lo tanto, ahí está, por lo tanto, estos dos son iguales, entonces los puedo igualar. Así que voy a tener que gamma por diferencial de x es igual a r por diferencial de phi de x. Y esto lo puedo escribir así ahora. Fíjense que gamma es igual a r por diferencial de phi de x sobre diferencial de x. ¿Y cómo es esto, chicos? A ver, ¿qué les parece para esta sección n? ¿Cómo es? Constante. ¿Por qué? Porque asumimos que varía linealmente. Ni siquiera eso. Mirá que, fíjate que diferencial phi es propio de la sección n. Todos los puntos de la sección n giran el mismo ángulo phi sub n, que se compone de phi sub m más diferencial de phi. Phi m es constante, así que diferencial de phi n es lo mismo. Porque acordate que todos los puntos de esa sección giran en su plano el mismo ángulo phi sub n. Por lo tanto, diferencial de phi sub n, de phi es constante. Porque todos los puntos de esa sección giran lo mismo. ¿Entendido? Está bien, dijiste muy bien que es constante. Te estoy corrigiendo un poco la deducción por la cual dijiste que era constante. ¿Me expliqué? Sí, sí, claro. Bien. Por lo tanto, esto es constante. Ahora fíjense que esto es la variación de un ángulo por unidad de longitud. A la variación de un ángulo por unidad de longitud se la denomina curvatura de torsión. La hago en esta letra kappa y esto es curvatura de torsión. ¿Está bien? Entonces, phi de x, no, esta letra que nunca me acuerdo, chi de x, es lo que se denomina, como les decía recién, curvatura de torsión o también ángulo específico de torsión. ¿Quedó claro? ¿Mm? Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Espero que voy a sacar esto que ya. Fíjense lo importante de esto.
curvatura de torsión o... Ángulo específico de torsión. ¿Por qué es ángulo específico de torsión? Porque es un ángulo por unidad de longitud. ¿Mm? ¿Se entiende? Por eso se lo denomina ángulo específico. Un segundito que voy a enchufar el cargador, que si no se va a cortar todo. Ahí está. Bien, seguimos entonces. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué particularidad le ven ustedes a esta expresión? ¿Cómo es la relación entre gamma y R? Lineal, ¿no? Exactamente. Es lineal, porque fíjense que R es un valor que va a variar entre 0 y R mayúscula. ¿Mm? Esto es una constante. Si yo conociera cuánto vale esto, que este va a ser uno de los objetivos ahora de cómo encontrarlo, para cualquier radio voy a poder conocer cuánto vale la distorsión. Por lo tanto, gamma tiene una variación lineal. Y esto es muy importante por la deducción que vamos a hacer ahora a continuación. Fíjense que para R igual a 0, gamma es igual a 0. Perdón, acá es R. Para R igual a R, gamma es igual al gamma máximo y es igual a R por diferencial de phi de x respecto de x o R por curvatura de torsión. ¿Entendido? Con lo cual, fíjense que de esto surge lo siguiente. Fíjense que yo voy a tener que gamma es a R como diferencial de phi de x es a x, y a su vez voy a tener que gamma máximo es a R como diferencial de phi de x es a diferencial de x. Por lo tanto, si los segundos miembros son iguales, los primeros también. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que gamma es a R como gamma máximo es a R. Y acá sale que gamma es igual a gamma máximo por R sobre R. Y acá es donde vemos, si yo conociera cuánto vale gamma máximo, puedo determinar enseguida para cualquier R el valor de la distorsión. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Si yo ahora aplico la ley de Hooke, la ley de Hooke, ¿qué me dice? Me dice que tau es igual a G por gamma. Por lo tanto, en forma genérica sé que gamma es igual a tau sobre G. Ahora, existe una relación lineal entre tau y G. Por lo tanto, yo lo puedo reemplazar acá todo esto. Así que voy a tener que tau es a G como tau máximo es a G por R sobre R. Esto G y esto se va. ¿Y qué me queda? Me queda que tau es igual a tau máximo por R sobre R. ¿Y cómo es la relación, entonces, o la ley de variación, mejor dicho, de las tensiones tangenciales? Que era lo que estábamos tratando de buscar.
¿Eh? ¿No te queda que tau sobre tau máximo es igual a gamma sobre gamma máximo? Sí, también, pero bueno, pero yo la expresé así, fíjate, yo dije tau es igual a G por gamma, ¿no? Entonces gamma es tau sobre G. Si yo reemplazo acá para tau en un R cualquiera, va a ser tau sobre G. Y tau máximo sobre G va a estar acá. Entonces simplifico los G y me queda esto de acá. Y esta relación de las tensiones tangenciales, ¿cómo quedó al final? Lineal. Claro, lineal. Fíjense que justamente, busco las hojitas anteriores, fíjense, nosotros primero descubrimos que la distribución de las tensiones era antisimétrica. Después descubrimos que todas las tensiones tangenciales tenían que ser perpendiculares al radio. Y ahora ya sabemos cómo la ley de variación acá. Sabemos que es lineal, que no es una forma cualquiera así como la dibujé, sino es como ahora la voy a dibujar. ¿Entendido? Lo único que todavía no sé es cuál es la relación entre tau y mt, que es lo que va a venir unos minutos después de esto. ¿Se entendió? Así que fíjense cómo fuimos desgranando un poquito de decir, bueno, primero llegamos a la conclusión de que las tensiones tangenciales debían ser antisimétricas. Después llegamos a la conclusión de que no podían tener cualquier dirección dentro de la sección, sino que tenían que ser perpendiculares al radio. Y ahora llegamos a la conclusión de que esa ley de variación de las tensiones a lo largo de un diámetro no es una relación cualquiera, sino que es una variación lineal dada por esta expresión, de la cual alguien me podrá decir, Luis, vos sos un piola bárbaro, porque no decís que es una variación lineal, pero todavía no sabemos aplicar esta expresión, porque tengo R chiquita y R grande, las conozco, pero estas dos no tengo ni idea. Bueno, vamos de a poco, ya vamos a encontrarlo. ¿Me expliqué con esto? ¿Eh? Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, dicho esto, hago esto ahora. Entonces, si yo acá tengo un momento torsor, por ejemplo, en sentido antihorario, bueno, yo ya sé que las secciones, por ejemplo, si quiero dibujar este diámetro, van a ser así ahora. Acá. Y ahí voy a tener eso de acá. Entonces, esto va a ser tau máximo. Y esto va a ser tau para, vamos a ponerlo así en azul, tau para una sección R cualquiera. ¿Eh? ¿Quedó claro, chicos? Y la expresión esta genérica, ahora sí, yo la voy a tener que poner, fíjense, va a ser función del radio. Tau, función de R, es igual a tau máximo por R sobre R. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá?
¿Me expliqué, chicos? ¿O no? ¿Cómo venimos con esto? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí, se entendió. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que viene? Fíjense que para aplicar esto, tengo dos incógnitas, esto y esto. Vamos a ver cómo alguna de estas dos las podemos determinar. Lo que vamos a determinar es esto, y para eso tengo que hacer un poquito un trabajito, que no nos va a llevar mucho tiempo, pero lleva unos minutitos, así que ármense de paciencia. Perdón, una pregunta sobre lo anterior. Dale, bien fuerte, dale, dale, sin miedo. En el dibujo, ¿es lineal por lo que dijimos antes de la relación lineal entre los TAO? O sea, porque antes estábamos dibujando la curva. Claro, exactamente, porque fíjate, a ver, nosotros acá, al demostrar primero que las distorsiones tenían una relación lineal y después aplicamos la ley de Hooke, también demostramos que las tensiones tangenciales llevan una relación lineal. Inicialmente yo la dibujé curva porque no sabía cómo era. Entonces, fíjate, en este dibujito de acá, yo acá puse cualquier función, porque la verdad que no podría decir, no tenía elementos como para decir en este momento del análisis que esta relación era lineal. Lo único que sabía era, bueno, tiro una función, lo único que sé es que tiene que pasar por el centro y tiene que ser antisimétrica. Es decir, que de un lado va para un lado y del otro va para el otro lado. Eso era lo único que decía. Y ahora, bueno, demostré que esta curva deja de ser una curva y es una relación lineal por todo esto que vimos. ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, ahora lo que nos falta es encontrar la relación entre una de estas dos y el momento torsor, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Así que voy a hacer un dibujito similar. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Parece que, a ver, la construcción es de 3. Estoy haciendo re grande. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bien. Bueno, a ver. Yo me voy a ubicar acá ahora. Tengo el momento torsor igual al anterior, que es un momento torsor antihorario, y me ubico a una distancia r, ubico un diferencial de área. ¿Mm? Bien, ¿cómo va a ser la tensión perpendicular al radio? Por lo que ya estuvimos viendo, o sea que las tensiones van a ser así. Esta está a un radio r. Y este es el diferencial de área de ese diferencial de superficie. Ahora, fíjense, si yo multiplico tau por diferencial de área, ¿qué obtengo? Obtengo un diferencial de fuerza, ¿no es así? Que lo voy a llamar diferencial T. T porque viene de torsión, pero esto es diferencial de fuerza. ¿Entendido? Y ahora fíjense, si yo este diferencial de T lo multiplico por R, que es la distancia al centro, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo si lo multiplico a R por diferencial de T? Diferencial de momento. Exactamente, un diferencial de momento torsor. Un diferencial de momento torsor. Por lo tanto, fíjense que ahora yo tengo que el diferencial de momento torsor es igual a R por diferencial de T, pero como T es todo esto, tengo
tau de R por diferencial de A. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno. Ahora, si yo quiero el momento torsor, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer todo esto para los infinitos puntos que conforman la sección. ¿Y eso qué es? Es una integral de área. Así que el momento torsor va a ser igual a la integral, extendida todo el área, del diferencial de momento torsor. O sea que va a ser igual a la integral de tau de R por diferencial de área. Pero tau de R es esto de acá, o sea que ya lo puedo hacer. A ver. Esto es tau máximo por R al cuadrado sobre R por diferencial de área. Ahora, todo esto es constante para esa sección. ¿Está bien? Porque para esa sección el tau máximo se da cuando R vale R mayúscula y eso es un valor constante. Sale fuera de la integral. Por lo tanto, tengo que el momento torsor es igual a tau máximo sobre R por la integral extendida toda el área de la sección de R al cuadrado por diferencial de área. ¿Y esto qué es, chicos? ¿Qué es eso, chicos? A ver. El momento de inercia de la sección. ¿El momento de inercia de qué tipo? ¿Cómo se llama ese? Radial. Momento de inercia polar se llama. Momento de inercia polar. Porque fíjense que es la distancia a un punto. Cuando era la distancia a un eje era momento de inercia o de segundo orden normal. Pero este es el momento de inercia polar. ¿Estamos de acuerdo? Y se lo denomina I sub P. Por lo tanto, fíjense que yo ya llegué a tau máximo por R por I sub P. Mi incógnita que era tau máximo. O sea que tau máximo, voy a separarlo un poquito, ahora les explico por qué, va a ser igual al momento torsor sobre I sub P por R. A ver, R es una característica de la sección transversal de la pieza, porque es una sección cilíndrica, el radio lo conozco. El momento de inercia polar también es una característica propia de la sección transversal de la pieza, así que también lo conozco. El momento torsor lo obtengo de los diagramas de características, o sea que para todas las secciones yo puedo determinar cuál es la tensión tangencial máxima conociendo las características geométricas de la sección y sabiendo los diagramas de características. ¿Por qué dejé un lugar? Porque acá le pongo función de x, porque el momento torsor puede variar a medida que uno se desplaza a lo largo de la barra. Por lo tanto, las tensiones tangenciales máximas también van a variar en función de x. ¿Quedó claro? ¿Eh? ¿Me expliqué, chicos? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Y recuerden lo siguiente, de esta expresión yo puedo poner tau maxi, tau sub R. A ver, voy a escribir así, a ver, así quedan las dos. Si yo combino estas dos expresiones, tau máximo, a ver, tau máximo es igual a tau R por R sobre R. Por lo tanto, lo puedo reemplazar. Lo puedo reemplazar ahí. Entonces me queda que tau R es igual, perdón, tau R por R sobre R es igual a mt de x
sobre I sub P por R. Esto de R se va, y me queda esta expresión. Tau, para cualquier punto interior al cuerpo, no del contorno, va a ser función de R y de X, y esto va a ser igual al momento torsor en función de X sobre I sub P por R. Esta sería la expresión ya más genérica, ¿no? Porque esta permite, sí, perdón, acá R está mal, discúlpenme, es R minúscula. Ya con esto puedo determinar para cualquier punto de la sección, puedo tranquilamente determinar el valor de la tensión tangencial. ¿Quedó claro? ¿Bien, chicos? Comúnmente también lo que se hace, o lo que se dice, es que I sub P puede ser función de X. I sub P puede ser función de X. Es decir, yo puedo tener un cilindro que tenga una forma troncocónica donde conozca para cada ubicación de las secciones el valor de tanto el área, el radio, como su momento de inercia polar. Entonces, generalizando esto, I sub P también puede ser función de X. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, se entendió. Bien. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es una pequeñísima demostración de decir, bueno, ¿cuánto vale el momento de inercia polar para una sección circular? Vamos a ver eso. Muy bien, y ahora bueno, ahí estamos. Ahora les explico bien lo que... Déjenme dibujarlo y ya les explico enseguida bien lo que estoy haciendo, lo que estoy inventando para determinar esto. Denme un segundito más y ya lo liquidamos. Ahí está. Bien. Bueno, a ver. Esta es... A ver, ¿me están haciendo alguna consulta? ¿Hay un par de chats ahí o son viejas por ahí? Ah, listo, perfecto. Sí, eran bien. Bueno, a ver, nosotros teníamos nuestra sección transversal que tenía un radio R. Y ahora voy a considerar dentro de esa sección un anillo que se ubica a una distancia R chiquita del centro. Y que tiene un espesor, que lo llamo diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Lo llamo diferencial de R. Esto es un anillo. Anillo de espesor diferencial de R. ¿Entendido lo que estoy haciendo? Chicos. Sí. Bueno, sin mayor error, yo puedo decir que el diferencial de área de ese anillo, voy a ponerlo acá, del anillo, es igual al perímetro por el espesor, ¿no? Para no tener que estar, es decir, cuando la diferencia entre los radios o los diámetros tiende a 0,
es lo mismo tomar la longitud por el espesor. Entonces, es 2pi por r por diferencial de r. Esto es el perímetro y esto es el espesor. ¿Entendido? Y por lo que vimos antes, el diferencial del momento de inercia polar es igual a r al cuadrado por diferencial de área. Pero el diferencial de área ahora es esto. Entonces quiere decir que esto es 2pi por r al cuadrado por diferencial de r. O sea, 2pi por r al cubo por diferencial de r. ¿Está bien? Y si yo quiero el momento de inercia polar, ¿qué voy a tener? Que tengo que integrar este diferencial de I sub p. Y esto va a ser la integral entre 0 y r de 2pi por r al cubo por diferencial de r. ¿Y esto a qué es igual, chicos? Bueno, esto es igual a 2pi por r a la cuarta sobre 4 entre 0 y r. O sea que el momento de inercia polar de esto es igual a 2 cuartos por pi por r a la cuarta. O sea que es 1/2 de pi por r a la cuarta. Y si trabajo con los diámetros, que es muy común trabajar con los diámetros, el diámetro, fíjense, es, el radio, mejor dicho, es d sobre 2. O sea que me quedará d a la cuarta, 2 a la cuarta es 16, 16 por 2, 32. O sea que va a ser 1 sobre 32 pi por el diámetro a la cuarta. Así que este es el momento de inercia polar de una sección circular. Y en el caso de una sección circular hueca, el momento de inercia polar es 1 sobre 32 por pi por radio a la cuarta menos radio interno, no, nada que ver, diámetro. Y diámetro interno a la cuarta. ¿Entendido? O, si quieren, pi sobre 2 por radio a la cuarta menos radio interno a la cuarta. ¿Quedó claro? ¿Eh? Chicos, Profesor, sí, hay una alumna que me acaba de avisar que quiere entrar. ya le Se le acabo cortó el de admitir internet y recién, ¿eh? está Sí, queriendo sí, no, no la entrar estaba viendo a y la ahí sala. ya la Ah, acabé. genial. Bueno, entonces, si, como vimos antes, la distribución de tensiones es de esta manera para la sección circular, ¿cómo será para una sección circular hueca? ¿No? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a verlo. Sí, lo vemos acá, ¿no? Sí, acá va a entrar. Ujú. Ahí está, acá. Muy bien, vamos a hacerlo. 3,5. 2. 2 y 3,5. Bien, ahí está. Bueno, nuevamente, esta es una sección circular hueca. Acá tenemos el momento torsor que solicita esto. ¿Y cómo va a ser mi ley de distribución? Bueno, mi ley de distribución será así. Entonces acá vamos a ponerle 2,5. Vamos a poner 2,5 los 1. Y mi ley de distribución va a ser así. Ahí está.
donde esta es la tau máximo y esta de acá es la tau mínimo, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y fíjense la diferencia entre una y otra, ¿no? Acá las tenemos a las dos. Esta es la sección circular llena y esta es la sección circular hueca. ¿Cuál les parece que es más eficiente como sección? La hueca. Claro, porque fíjense que uno cuando dimensiona un elemento estructural lo va a acercar que la tensión máxima sea lo más cercano a la tensión admisible. Ahora, fíjense que en toda la parte central, en toda parte donde acá le hice el agujero, hay tensiones que son muy bajas. O sea que yo estoy desaprovechando el material. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene ese material, sacarlo de acá y agregarlo, darle más vale un diámetro externo más grande a la sección y hacer un tubo o una sección hueca donde estoy aprovechando mucho más las tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que ocurre, lo que vimos nosotros, cuando teníamos una sección rectangular. Fíjense que cuando nosotros teníamos una sección rectangular, como esta, por ejemplo, como esta, ¿qué era lo que yo hacía? Si yo agarro y vengo, donde tenía el lapicito, acá está. Si yo agarro y vengo y digo, a ver, entro con un serrucho. Acá. Entro con el serrucho acá. Entro con el serrucho hasta acá. Entro con el serrucho hasta acá. ¿Sí? Y todo esto de acá lo saco. Todo esto de acá lo saco. Todo esto de acá lo saco. Lo saco. Y agarro y lo pongo acá. Lo pongo acá. Fíjense, estoy creando no solo mayor inercia, porque, es decir, la estoy aprovechando muchísimo más a la sección, sino que además estoy aprovechando el material. Fíjense que las tensiones en una sección a flexión simple, por ejemplo, como es esta de acá, bueno, esto lo tenía así, acá la mitad, 3,5. El diagrama de tensiones era este. Entonces, en toda esta zona estoy desaprovechándolo, y lo que hago que es, agarro y llevo ese material, lo coloco bien alejado. Tengo un momento de inercia más grande, recuerden que las tensiones normales eran tensiones, era igual al momento en I sobre el I sub I, que era el momento de inercia, por Z, y en donde si esto aumenta, porque lo llevo, cuanto más alejado, recuerden que el momento de inercia depende de la distancia al cuadrado, entonces, como también pasa para el momento de inercia polar, con lo cual se me incrementa muchísimo el momento de inercia de la sección y obviamente, bueno, obviamente tenemos esto. ¿Quedó claro? Y un aprovechamiento mucho mejor está mal dicho, mucho mejor, un aprovechamiento mejor de la sección. ¿Me expliqué? Por eso es que están creados los perfiles doble T de distinto tipo y todo. Esa es la importancia que tiene, ¿no? Entonces, bueno. ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí, entendió. Bien. Bueno, nos queda para cerrar una pequeña cosita y ya nos vamos, porque fíjense que hasta ahora hemos trabajado, se acabó por eso, hemos trabajado exclusivamente con
con todas las variables estáticas, no hemos trabajado con ninguna variable cinemática. Entonces, ahora lo que nos queda es determinar justamente, que nos va a llevar 5 minutitos más, y ya después nos vamos, 10 minutos para no mentirles, determinar las magnitudes que nos están faltando desde el punto de vista cinemático. Entonces, lo que voy a hacer ahora es el ángulo de torsión. Es decir, cuánto giran las secciones. Entonces, fíjense, nosotros teníamos de las relaciones que habíamos encontrado antes, era que gamma máximo era igual a R por diferencial de phi de X respecto de X. Y que a su vez gamma máximo era igual a tau máximo sobre G. Con lo cual, fíjense que esta expresión yo la puedo escribir ahora de esta manera. Diferencial de phi de X es igual a tau máximo sobre G por 1 sobre R por diferencial de X. Si yo quiero el ángulo de torsión para las infinitas secciones, tengo que integrar esta expresión. Entonces me queda que phi de X va a ser igual a la integral de diferencial de phi de X igual a la integral de tau máximo sobre G por 1 sobre R por diferencial de X. Pero tau máximo ya la acabamos de determinar, porque la determinamos hace unos minutitos atrás. Entonces, me queda que esto es igual al momento torsor, que es función de X, sobre I sub P, que también puede ser función de X, por R sobre R por diferencial de X. Y G, perdón, me estaba olvidando G acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto se va. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el ángulo de torsión es igual a la integral de la función momento torsor, que es una función de X, sobre G por I sub P de X por diferencial de X. Y esta expresión es la que nos permite, determinar el valor del ángulo de torsión en función de X y en función de la solicitación interna. ¿Entendido? Acá tiene como importante lo siguiente, que si mt de x es constante, si I sub p de x también es constante, todo esto sale fuera de la integral. Entonces se tiene, al igual que lo que se tenía para solicitación axil, que phi de x es igual al momento torsor por L sobre G por I sub p. ¿Entendido? O, en realidad, esto sería por X, ¿no? Entonces, para X igual a 0, phi de X es igual a 0, para X igual a L, phi de X igual a L es igual a mt por L sobre G por I sub p. ¿Quedó claro? Y lo otro, que sí me importa, que lo voy a hacer para acá, para que quede todo en la misma hojita, es la curvatura de torsión. La curvatura de torsión, recuerden, era la derivada o el diferencial de phi de x respecto de x. O sea que lo que no hay que hacer es integrar esto. O sea que la curvatura es cuando este diferencial de x lo paso para allá, pero expresado en función del momento torsor, es igual al momento torsor en función de x sobre g por I sub p de x. Esta es la otra expresión que tienen que tener en cuenta. ¿Quedó claro? ¿Bien, chicos? ¿Eh? Sí, se entiende. Bien. Y sí, lo que quiero cerrar es una comparativa, como les dije al principio, entre la solicitación axil y la solicitación por torsión. Porque, bueno, es importante, porque ambas justamente trabajan con vectores que son perpendiculares al plano de la sección. Entonces,
si uno hiciera una comparativa entre una y otra, yo tendría acá solicitación axil y acá solicitación por torsión. Entonces tengo, a ver, acá tengo que el esfuerzo es el esfuerzo normal, que va a ser una función de x. Acá tengo que el esfuerzo es el momento torsor, que va a ser una función de x. Acá tengo que las tensiones normales, sigma x función de x, van a ser igual al esfuerzo normal dividido el área, que puede variar. Acá tengo que tau máximo es una función de x, es igual a el momento torsor, que es una función de x, sobre i sub p, que podría llegar a ser una función también de x por r. ¿Sí? O si no, tendría que tau, que es una función de x y de r, es igual al momento torsor, que es función de x, sobre i sub p, que es una función de x, por r. ¿Mm? Y estas son prácticamente todas las magnitudes estáticas que intervienen en un problema como en el otro. Y si ustedes ven, hay bastante similitud en algunas cosas, ¿no? Por eso a mí me gusta hacer siempre este resumen para que quede. Y después, acá yo tenía que delta de x, o delta L de x, era igual a que a la integral de n de x sobre e por a de x por diferencial de x. Acá, el ángulo de torsión es igual a la integral del momento torsor en x sobre g por i sub p, que puede ser función de x, por diferencial de x. Acá me aparece la deformación específica longitudinal, que es la derivada de aquella función, o derivada de delta L de x respecto de x, y acá tengo lo que es equivalente, que es la curvatura de torsión, que es la derivada de phi de x respecto de x. Pero acá se me agrega algo más. Acá se me agrega algo más. Acá voy a poner esto, si la derivada es mt de x sobre g por i sub p de x. Acá se me agrega la distorsión. La distorsión, fíjense que es función de x y de r. Y es la derivada de esto respecto de que es r por la derivada de phi de x sobre diferencial de x. O sea que es esto mismo por r. ¿Quedó claro? ¿Eh? Y acá tenemos entonces lo que serían magnitudes estáticas y cinemáticas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Mm? ¿Eh? Sí, sí. Bien. Un comentario. ¿Cuántas clases nos están quedando? A ver, porque nosotros, las clases terminan en la primera semana de marzo, ¿no es así? Sí. Quedarían 3, entonces 2. Quedaría el 15 feriado, 22, no, 2 nos quedan, ¿no? Sí. Nos están quedando 2 clases, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. La semana que viene, si hacemos una clase, déjenmelo, lo voy a evaluar ahora en la semana, a ver cómo venimos, por los temitas que nos quedan por dar, que no nos queda mucho. Por ahí damos una hora, hora y media, y cerramos bien el tema de torsión y listo, no damos ni siquiera 2 horas. ¿Les parece? ¿O están muy cansaditos? Así, Sí, está bien. así cerramos por lo menos torsión. Así ya después, la clase del 22, daríamos directamente flexión variable, la terminamos de dar el primero y el primero damos pandeo. Y con eso cerramos la materia.
hacemos de 9:30 a 11 para no levantarse tan temprano y a las 11 terminamos. ¿Sí? ¿Les parece, chicos? Sí, está bien. Bueno, ¿alguna duda de todo lo que vimos? ¿Algo que no se haya entendido, que me quieran preguntar? Bueno, lo que sé. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Eh? Bueno, si no tienen dudas, nos despedimos, ¿les parece? ¿Eh? Chicos, Dale. bueno, hagamos así entonces. Bueno, yo en la semana les mando bien a ver a qué hora nos juntamos y seguramente no será más de 1 hora y media y cerramos bien este tema con las dos cosas que nos quedan, que no vamos a hacer tanta demostración como hicimos hoy. Sí se lo quería dar. Antes lo dábamos en las demostraciones de los dos temas que vienen a continuación, pero cada vez tenemos menos tiempo en la materia. Antes damos 8 horas a la semana, ahora estamos dando 6 y encima con los feriados que tuvimos. Así que no se puede hacer todo de todo. Así que bueno, vamos a dar los conceptos y vamos a dar las fórmulas finales, que sí la van a tener que saber para el final, eso sí. Bueno, chicos, les deseo que tengan buena semana, que esta primera semana de clase no sea tan dura y que, bueno, la pasen bien.